Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan a través de cualquiera de los medios, en cualquiera de nuestras redes, Facebook, YouTube. En YouTube estamos como Cristianismo Bíblico Radical, tratando varios temas de importancia para los cristianos. El día de hoy vamos a hablar acerca del diezmo. Es un tema importante y es un tema que le preocupa a muchos cristianos hoy en día, porque se preguntan qué tan válido es o qué tan importante es o qué tanto los puede bendecir. Entonces vamos a hacer un recuento desde dónde viene este término y qué significado profundo tiene para que nosotros podamos entender y discernir de tal manera que no nos confundamos y que no caigamos en los errores. Inicialmente tenemos que remitirnos a los inicios. Vemos que esto no viene desde Moisés, esto viene desde Abraham. Y viene desde Abraham como una labor de agradecimiento por las bendiciones de Dios. Si nosotros leemos en Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20, es en donde por primera vez aparece este término del diezmo. ¿Y por qué razones? Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales el término del diezmo aparece por primera vez. Aquí vemos un caso en el cual Abraham viene de derrotar a unos reyes y Abraham llega ante un sacerdote. Y este sacerdote se llama Melquisedec. ¿Listo? Y Abraham llega a Melquisedec y en una actitud de agradecimiento le entrega los diezmos. Entonces es ahí cuando el término diezmo aparece por primera vez, porque no ha habido algún otro antecedente, sino este es el primero donde aparece. Génesis capítulo 14, vamos a leer del 17 al 20. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero dice que era diezmos, no diezmo. Y le dio los diezmos de todo, es decir, de los frutos del campo, de las personas, de los materiales, de los animales. ¿Listo? No habla en términos específicos de que era dinero. ¿Y por qué se lo dio a Abraham? ¿Qué sintió Abraham en ese momento? Se lo dio por agradecimiento, porque Dios le había ayudado y le había respaldado en la obra de la que él venía. Por tanto, Melquisedec recibe los diezmos y Abraham da los diezmos de corazón, sin imposición y por agradecimiento. Pero más adelante, este concepto es tomado para las ordenanzas que se establecen en cuanto a la tribu de Leví. Vemos que en la ley mosaica, dentro de los preceptos
de la ley mosaica, no vamos a hablar de la ley de Dios ni de los mandamientos, porque una cosa son los mandamientos y otra la ley mosaica, la ley de los preceptos. Y en Deuteronomio, capítulo 14, desde el 22 al 29, vemos que este diezmo era la manera de sustentar la tribu de Leví. ¿Y por qué la tribu de Leví? Porque esta tribu era consagrada al sacerdocio. Ellos no poseían tierras, ellos no trabajaban, ellos no cultivaban, sino que solamente se dedicaban al servicio en el tabernáculo. Solamente estaban apartados y separados para servirle al Señor en su tabernáculo. Entonces ellos recibían un 10% de lo producido por los cultivos y por los ganados de las demás tribus. Es decir, el resto de las tribus, el resto de las 11 tribus, tenían que dar ese 10% del producido de sus campos para los levitas, para que ellos pudieran subsistir. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pues su labor era dedicarse a ministrar. Ellos hacían dos cosas, ellos administraban el tabernáculo y ministraban el tabernáculo. Entonces, el diezmo no era solo una obligación para el pueblo judío, sino que también quienes tenían el deber de recibirlos, tenían que administrarlos y administrarlos de tal manera que pudieran ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros y a los más necesitados. Esto aplica en Deuteronomio 26 del 12 al 13, dice que ese recibido del producto de cada año se llevaría el 10% al alfolí y de allí comerían los sacerdotes y sus familias. Entonces vemos que de Abraham a la ley mosaica cambia, porque se utiliza el diezmo para bendecir a los hijos de Leví, porque eran consagrados al sacerdocio, y de manera que ellos no podían dedicarse a otras labores. Entonces las demás tribus le ofrecían el 10% del campo, el 10% de su producido, y se lo llevaban a la tribu de Leví. ¿Listo? Eso en segunda medida. Pero vemos que tampoco se constituye o se constituía para las demás tribus de Israel como una obligación, sino que era lo mismo que en el caso de Abraham. Mientras ellos eran bendecidos en sus siembras y en sus cosechas, Dios los bendecía, y de la misma manera que ellos se sentían agradecidos por esa bendición, entonces ellos le llevaban a la tribu de Leví, a los levitas, le llevaban el 10% de lo producido, en agradecimiento a la obra de Yahvé en ellos. Listo, bueno, ahí ya lo tenemos claro, pero hay un tercer componente. Hay un tercer componente que es el que usan muchos pastores de la prosperidad hoy en día, y por eso nos referimos a que no se dejen engañar. El diezmo es una cuestión de agradecimiento por las bendiciones que Dios te ha dado, y no es una imposición de que tú tienes obligatoriamente que hacerlo. ¿Listo? No es obligatorio, es de corazón y no es una imposición de ningún ser humano, de nadie que te diga que tienes que diezmar, porque si no diezmas te va a pasar algo o no vas a prosperar. Es mentiras, no es cierto. Entonces en Malaquías, que es lo que más usan estos pastores falsos para confundir a la gente, ellos usan Malaquías 3 del 8 al 12. Y si tú vas a una iglesia de estas
te vas a dar cuenta que es lo único que usan. No usan el resto de las escrituras, sino que usan solamente este versículo para constreñir a la gente a que diezmen, para hacer que ellos lo hagan, que se sientan conmovidos de corazón y diezmen, pero diezmen de dinero, porque ellos solo quieren dinero, ellos no quieren otra cosa, ellos quieren que le paguen en efectivo. Y muchos caen en ese error. Entonces Malaquías dice, Malaquías 3:18. Vamos a buscarlo nuevamente. Malaquías 3 del 8 al 10. Malaquías 3 del 8 al 10. Dice, y aquí es donde muchas personas se ven obligadas, porque los falsos de la prosperidad solamente usan este texto para que la gente lo haga. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, versículo 10, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde y no haya más carencia. Este pasaje donde dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, es precisamente para eso. Esto se estaba diciendo en un tiempo en que Israel estaba omitiendo su obligación de bendecir a los levitas. Y resulta que los levitas en la casa del Señor se estaban muriendo, estaban padeciendo, la familia estaban pasando hambre. Y el clamor de ellos llegó al Señor, y obviamente que cuando ellos en ese entonces no cumplían con esa ordenanza de ese 10% del fruto del campo, llevarlo a los levitas para que los levitas la distribuyeran entre los más necesitados, y ellos no lo estaban cumpliendo. Entonces, en ese sentido, le estaban robando a Dios. Y dice que traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Entonces el Señor les estaba diciendo por medio del profeta, traigan el 10% del fruto de sus cosechas que se les ordenó en Deuteronomio para los hijos de Leví, para que puedan haber ese alimento en la casa del Señor, para la distribución equitativa de los levitas, que son los que ministran, que son los que sirven en la casa del Señor, y para que haya suficiente alimento para los pobres, para las viudas y para los más necesitados, porque eran precisamente los levitas quienes debían distribuir a los más necesitados ese diezmo. Y vemos que no se constituía en ningún momento en solo dinero, sino que la ordenanza para ese tiempo en el que estaba establecido era del 10% del fruto del campo. Y aquí dice que los israelitas no lo estaban cumpliendo, y en ese sentido le estaban robando a Dios los hijos de Israel al no traer ese 10% de la producción de sus campos a la casa del Señor. Entonces, en ese sentido ya vemos claro el concepto de diezmo, y lo vemos claro como un agradecimiento de la bendición que Dios te ha dado, y no es obligatorio. Si tú estás asistiendo a una iglesia y Dios te bendice y te ha bendecido tanto que tú reconoces que Dios Todopoderoso te ha bendecido, y de corazón
porque tú lo sientes y de corazón quieres darlo, es allí donde entra ese agradecimiento a Dios. Entonces tú del 10% de todo lo que hayas ganado, no necesariamente puede ser dinero, tú vas y lo ofrendas y lo das a un buen siervo del Señor que lo distribuya, no solo para él, sino para las personas que también lo necesitan, porque ese es el significado del diezmo, no solamente para el siervo del Señor o el servidor, ya sea tu pastor o cualquier otra persona, sino que ese pastor de ese diezmo que tú das pueda también bendecir a otras personas. Muy bien. En el Nuevo Testamento, nosotros estamos en la ley de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en un nuevo, dice que somos nuevas criaturas. Eh, Estamos en la gracia eh, y en la misericordia del Señor. Y al estar en la ley de la gracia por medio de Cristo Jesús, este tipo de ordenanzas ya no son necesarias. Dice Hebreos capítulo 7, vamos a leer del 11 al 13. Hebreos capítulo 7, del 11 al 13. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie le ha servido en el altar. Entonces vemos que dice Pablo, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Y vemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y al cambiar ese modelo antiguo de sacrificios y ser sustituido por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, dice que necesariamente ocurre también un cambio de la ley. No dice que ocurre un cambio de los 10 mandamientos, porque ellos son eternos. Y una cosa, como lo dije al principio, una cosa son los 10 mandamientos de la ley de Dios y otra es la ley mosaica de preceptos, que son casi 650. Y al haber cambio de esa ley de preceptos, al haber cambio de sacerdocio, pero el sacerdocio en el orden de Aarón, el de los preceptos, al Jesucristo ofrecerse a sí mismo como sacrificio y como sacerdote, cambia esa ley. Entonces ahora que estamos en la gracia, nosotros libremente y espontáneamente podemos ofrendar por cuanto estemos bendecidos y estemos de todo corazón agradecidos con Dios, ofrendar. Y si es preciso, toda persona individualmente, conscientemente, delante de Dios, puede hacerlo, así como lo hizo Abraham, que se sintió tan agradecido por la bendición de Dios, que él fue y voluntariamente, sin ninguna presión, sin ninguna imposición, ofrendó. Y por último vamos a leer 2 Corintios capítulo 8,
Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 10. Vamos a leer desde el 10 o vamos a leer desde el 9. Vamos a leer desde el 9. Aquí habla de la ofrenda a los santos. Ya aquí hablamos de esa ofrenda que nosotros en el Nuevo Testamento, estando en la iglesia, estando en la gracia de Cristo, debemos ofrecer igualmente por agradecimiento. Y dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy un consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino que para este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Listo? Ahí entendemos que cada quien, según lo que tenga, según lo que posea, deba hacerlo, deba mostrar su agradecimiento ante los santos por lo que son bendecidos, por lo que los hermanos son bendecidos. Y el versículo 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a que esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Listo? Y hay un último versículo también de Pablo, y lo vamos a leer porque es necesario que nosotros leamos este versículo. Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Vamos a leer qué dice Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí se dan cuenta? Si se dan cuenta, como propuso en su corazón, primero. Segundo, no con tristeza. Tercero, ni por necesidad. Ni porque tú te sientas constreñido porque un pastor falso de la prosperidad te dijo que si no le dabas dinero, entonces no ibas a ser prosperado. No es cierto. No les hagas caso. No te dejes engañar, porque la ofrenda se debe dar de corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Listo? Espero que haya quedado claro este tema y que el Espíritu Santo hoy haya hablado a tu corazón
y haya roto los muros y las cadenas que tal vez en tu vida te oprimían respecto a que no tenías claro este tema del diezmo, porque hay que tenerlo claro para que tú puedas vivir una vida cristiana de una manera sólida y no de una manera que te sientas atado y que te sientas eh, constreñido a hacer cosas que realmente no son bíblicas. ¿Listo? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy hemos hablado de este tema que es muy importante, sobre todo ahora para muchos, para los cuales es necesario que tú aclares estos temas. Te pedimos, oh Dios, que ilumines por medio de tu Espíritu Santo a todos aquellos que desean incluso saber mucho más acerca de este tema, puesto que lo que hemos hablado ha sido solo una pequeña parte de lo grande y de lo maravilloso que es este tema, para que podamos comprender de que el diezmo no es por imposición ni por obligación, sino por agradecimiento por las bendiciones que tú, Dios, les has dado. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.